Muy pero muy buenas noches para todos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este segundo día de taller del libro de Miqueas, libro profético de Miqueas. Le damos la bienvenida. Quiero en esta oportunidad poder empezar con este maravilloso tema que tenemos el día de hoy. Pero antes deseo recordar la estructura después de haber leído todo el libro de Miqueas, estos 7 capítulos, cómo pude armar una estructura. El día de ayer vimos la primera parte que fue contradicciones. Lo podemos encontrar en el capítulo 1, 2, 3, 6 y 7 de Miqueas. Un segundo tema sería el reino en orden, donde lo encontramos en el capítulo 4 y capítulo 5. El capítulo 6 vamos a encontrar lo que pide Dios. En el capítulo 7, compasión y restauración del pueblo. Básicamente, en un estudio sintético de la palabra de Dios, podemos encontrar comprimido esta maravillosa estructura que estamos viendo a continuación. Quiero recordar un poco lo que hablamos el día de ayer: controversias, contradicciones. Cuando leemos en el libro de Miqueas, vamos a encontrar contradicciones, controversias. Y vimos 3 contradicciones el día de ayer. La primera, para recordar, es pecado en casa. Miqueas 1:5 dice: todo esto sucederá por la rebeldía de los israelitas, pues ya son muchos sus pecados. Los de Israel pecaron en la ciudad de Samaria, los de Judá adoraron a otros dioses en la ciudad de Jerusalén. Y hablamos acerca del ejemplo de que lo primero contradictorio es que el pecado no se estaba viendo solamente afuera, sino que también se estaba viendo adentro. Y muchas veces encontramos cristianos que tienen una doble moral, que tienen una doble cara. Muchas veces podemos encontrar en la iglesia posiblemente cualquier tipo de sincretismo, libertinaje, iglesias permisivas. Es contradictorio porque en la iglesia deberíamos de dar ejemplo, deberíamos de ser celosos, pero hoy prácticamente cuelga en un hilo entre lo que se debe aceptar y entre lo que no se debe aceptar. Y muchos cristianos quizás seguimos batallando con muchas cosas. A pesar de que somos cristianos, seguimos batallando posiblemente con debilidades, con situaciones que nos pueden llevar a pecar, a que ese pecado empiece por casa. En Miqueas, el profeta denuncia: Dios acusa a su pueblo de que lamentablemente el pecado estaba empezando por casa. Ayer hablamos de que tanto en Samaria como en Jerusalén, las ciudades capitales de tanto de Israel como de Judá, habían dado mal ejemplo y Dios iba a castigar a estas 2 ciudades por su pecado. La segunda contradicción que encontramos en el libro de Miqueas, recordando un poco lo del día de ayer, es la injusticia. Miqueas 2:1 dice: hay de los que solo piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece, los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Tener poder muchas veces no es bueno para todo mundo. Hay personas que con poder se dañan y dañan a otros. Y encontramos injusticia, cualquier clase de injusticia en el libro de Miqueas. En Colombia se está pidiendo justicia y no impunidad. En Colombia, anoche hablábamos de que de 100 delitos solamente se están castigando, solamente se están llevando al estrado o se está haciendo justicia de 6. El 94% está en la impunidad. Nosotros podemos darle un vistazo a nuestra vida y podemos estar cometiendo cualquier cantidad de injusticias. El libro de Miqueas denuncia una contradicción, porque si usted y yo somos justos, deberíamos practicar la justicia y no la injusticia. Es injusto que el hijo le grite al padre. Es injusto que el hijo deshonre a su padre.
Es injusto que usemos cualquier tipo de poder, como este maestro que le está pegando a este joven de 15 años, porque no se quería colocar el tapabocas. Ya también lo mencionábamos, de la forma en que podemos abusar de cualquier tipo de poder que tengamos. Y la tercera contradicción es la inaptitud del pueblo. Miqueas 2:8 dice: si ustedes fueran mi pueblo, ¿por qué ahora son mis enemigos? Miqueas 6:3 dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido. Es contradictorio que siendo pueblo de Dios, sacados por el mismo Dios de la esclavitud y del pecado, ahora vengamos a ser enemigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como empezamos el día de ayer, los pájaros disparándole a las escopetas, nosotros volviéndonos enemigos de nuestro buen y gran Dios. La inaptitud también tiene que ver con ser desagradecidos, tiene que ver con la indiferencia. Pero a pesar de todas estas contradicciones, Miqueas dice en el capítulo 3, versículo 8: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Eso necesitamos hoy, ser llenos de poder para denunciar el pecado del pueblo. Y también nosotros para arrepentirnos si hemos pecado delante de Dios. Quiero que hagamos un ejercicio después de haber recordado lo que vimos el día de ayer. Es que usted tome papel y lápiz allí donde está y trate de recordar cuáles son las 3 contradicciones que encontramos en el libro de Miqueas. Y le voy a dar 2 minuticos para que las pueda escribir. Papel y lápiz. Y por favor recuerde cuáles son las 3 contradicciones que encontramos en el libro de Miqueas. 2 minuticos. Ejercicio número 2. ¿Con cuál contradicción se identifica usted el día de hoy? Escríbala y ore. ¿Con cuál contradicción se identifica usted hoy? Escríbala y ore. Le voy a dar otros 2 minuticos para que haga este ejercicio práctico en este recordatorio de lo que vimos el día de ayer.
El día de hoy quiero que podamos rápidamente observar nuestra siguiente parte de lo que encontramos en el libro de Miqueas. Reino en orden. Es maravilloso poder identificar lo siguiente. El capítulo 3 de Miqueas, versículo 12, termina así: por culpa de ustedes mi templo será derribado, por culpa de ustedes Jerusalén quedará en ruinas, y el monte de Sión se cubrirá de maleza. Aquí el Señor está diciéndole al pueblo, a los gobernantes, a los príncipes y a los sacerdotes que por su culpa prácticamente el reino iba a caer, el reino político y el reino religioso. Pero Miqueas 4:1, el tono cambia y dice la Biblia así, Miqueas 4:1: en el futuro el monte donde se encuentra el templo de nuestro Dios será el monte más importante. Allí vendrán muchos pueblos y gente de muchas naciones, y unos a otros se dirán: subamos al monte de Sión, al templo del Dios de Israel, para que Él mismo nos enseñe y obedezcamos sus mandamientos. Dios mismo será nuestro maestro desde el monte de Sión, desde la ciudad de Jerusalén. El pueblo había fracasado. Normalmente los hombres fracasan en muchas de los desafíos que enfrentan la vida. Prácticamente la mayoría ha fracasado. La corona política y la religión habían fracasado. Se habían vuelto inmorales, corruptos, injustos. Pero Dios levantaría su nueva casa de nuevo, porque a Dios no lo detiene sus errores ni mis errores. Su reinado no fracasaría y todo se volverá al orden. Y esto es importante mirarlo porque esta maravillosa promesa la encontramos justamente en la mitad del libro de Miqueas. Mientras encontramos en el libro de Miqueas, en la primera parte, pecado en casa, injusticia, inaptitud del pueblo, también encontramos en la mitad del libro una voz de aliento y de esperanza, porque Dios no fracasará al traer el orden que el mundo necesita. Miqueas 4:3 dice: Dios mismo dictará sentencia contra naciones y pueblos lejanos, y ellos convertirán sus espadas en herramientas de trabajo. Nunca más nación alguna volverá a pelear contra otra, ni se enfrentará para la guerra. Todo el mundo vivirá tranquilo bajo la sombra de su viña o a la sombra de su higuera, porque así Dios lo ha prometido. En Miqueas encontramos el fracaso del pueblo, pero encontramos el reino poderoso y glorioso de nuestro Dios. Y quiero invitarlo a que haga un ejercicio más esta noche. ¿Cree usted que los reyes de este mundo han tenido éxito para gobernar la tierra y traer la paz? Yo le pido por favor que escriba qué piensa al respecto. ¿Cree usted que los reyes de este mundo han tenido éxito para gobernar la tierra y traer la paz? Escriba qué piensa al respecto y le daré 2 minutos, por favor, para que responda.
Ahora quiero que miremos, después de haber respondido esta pregunta, las virtudes de ese gran rey. Las virtudes del rey que no fracasa. Las virtudes del rey que le traerá al mundo paz y seguridad plena y verdadera. Primero, este rey, según Miqueas 5:2, nacerá en un lugar humilde. Iba a nacer en un lugar humilde. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, entre los pueblos de Judá, eres un pueblo pequeño, pero llegarás a ser muy importante. En ti nacerá un rey de familia muy antigua que gobernará sobre Judá. La gente pone su mirada muchas veces en la cuna del líder político, religioso. Si nació en alguna capital del mundo, en Bogotá, en Washington, en Luxemburgo, en Sydney, en Londres, en París. Pero a Dios le placería que su hijo naciera en un pueblito, el más pequeño de Israel, en Belén de Efrata, uno de los pueblos más insignificantes posiblemente de esta área geográfica, pero que allí nacería el gran rey. Muchas veces la salvación no viene del más prominente, del más capacitado o del más rico de la sociedad. Muchas veces la salvación viene del más sencillo y del más humilde. Otra virtud de este gran rey es que será pastor. Miqueas 5:4 dice: y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecido hasta los fines de la tierra. Será pastor. Porque el mundo no necesita hoy un líder indiferente. El mundo no necesita un líder tirano. El mundo necesita un pastor que apaciente, que traiga paz, que alimente, que con su cayado infunda aliento al pueblo. Un pastor pacífico, un pastor sacrificado por su gente. Y lo tercero es que este gran rey viene con corona, pero con corona de espinas. La corona de Jesús no fue especialmente una corona de oro. Se le fue puesta una corona de espinas. Miqueas 5:5 dice: y este será nuestra paz. El rey que el mundo muchas veces anhela y desea tener, ver, no es necesariamente el que Dios está levantando ante sus ojos, sino que es aquel humilde, sencillo de corazón. En Miqueas encontramos cosas contradictorias del pueblo, el fracaso del pueblo, pero encontramos la salvación de Dios en medio de nuestro fracaso, en medio de nuestra maldad y en medio de nuestra iniquidad. Yo lo quiero en esta noche dejar con esta reflexión para que aprendamos cada día más de la palabra y sepamos que a pesar de nuestros fracasos, Él tiene bendición y vida eterna para nosotros hoy en Cristo Jesús. Bendigo tu palabra, Señor. Te doy gracias por la congregación que escucha tu palabra, que atiende tu palabra y te da la gloria, alabanza y la adoración. En Cristo Jesús. Amén y amén.